Con Miguel Ángel Rodríguez, con quien vamos a conversar sobre el tema de Ucrania, el anuncio de Estados Unidos de las sanciones que aplicará a Rusia por lo que viene sucediendo. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación, David. Y antes de iniciar la conversación, vamos a ir con las declaraciones de Vladimir Putin después que se conoció el anuncio de Estados Unidos de que aplicaría sanciones a Rusia por lo que ha sucedido en Crimea. Veamos lo que dijo. Nuestros socios occidentales, encabezados por Estados Unidos, empezaron a creer que han sido elegidos para decidir el destino del mundo y que se hace lo que ellos quieren. Bien, entonces, comencemos con la conversación. Miguel Ángel, yo quería comenzar, antes de entrar al detalle de la sanción, que nos cuentes brevemente la historia mirada desde los dos lados, porque cuando uno mira lo que Estados Unidos está anunciando y la incomodidad de la Unión Europea frente a la posición rusa, uno puede tener la percepción de a los rusos se les pasó la mano. Pero digamos, la historia es un poquito más, creo que más complicada que eso. Sí. Y acá no hay buenos o malos necesariamente, sino hay una pugna de ambas partes por un espacio en particular que es estratégico. Cuéntanos un poquito, recuérdanos cómo surge ese problema. Pugnas por la dinámica del poder, ¿no? Fíjate, Ucrania había en los últimos 20 meses creado toda una plataforma para incorporarse a la Unión Europea. Esta decisión de las clases políticas, del propio núcleo político y de la aceptación mayoritaria de la sociedad ucraniana, fundamentalmente del norte de la zona de Kiev, que es la capital, encontró en el presidente que finalmente desistió de este proceso de incorporación, y entonces esto provocó un sobresalto desmedido, colectivo, en Kiev y en algunas otras regiones, que ocasionó la inmensa cantidad de muertos que hemos visto, más de 100 muertos en Kiev, y que produjo como consecuencia, ¿no es cierto?, la irrupción de un gobierno interino, y este gobierno interino ha llamado elecciones. En este contexto, en el que entran en detalle intereses de carácter económico, el norte controlado por la fase ucraniana pro-europea y el sur una zona bastante reconocida históricamente para el lado ruso, con una población mayoritariamente de habla rusa incluso, entraron estos mecanismos de divergencias. A la par con estas circunstancias es que al incorporarse un nuevo gobierno interino en Ucrania, es que Rusia aparece en el tablero, en tanto que había tenido una gran influencia en el presidente, genera, ¿no es cierto?, la posibilidad de un ingreso armado en Ucrania. Ahora, el presidente que decide no proceder con la incorporación a la Unión Europea está apostando explícitamente o implícitamente en una nueva unión con Rusia. Estaba apostando, en primer lugar, por un no proceso de acercamiento con Europa, lo que significaba que revelaba su influencia rusa respecto de una futura relación política económica con Rusia. No era todavía un asunto de una ligación de carácter político jurídico, hay que decir, y hay que ser muy objetivos en ello. Sin embargo, tú sabes que los presupuestos de relacionamiento interno son muy aprovechados por el eje internacional. Y aquí es donde Rusia aprovecha la circunstancia, conociendo que Crimea, la península que se encuentra al sur, pegada al mar Negro, es gravitantemente, mayoritariamente rusa o prorrusa, genera esta decisión unilateral inmediata desde el propio Parlamento para un ingreso, una ocupación en Crimea. Y esta circunstancia que ya es una segunda etapa, porque lo que había sucedido en Kiev era un asunto que le quitaba un control satelital a Moscú sobre Kiev, que lo tenía controlado, y que tenía que crear una especie de un equilibrio de la dinámica del poder. ¿Por qué es tan importante controlar Kiev? ¿Qué cosas está en juego en esa zona? Yo creo que lo más importante aquí es que, en primer lugar, Kiev
es una suerte de sociedad que en gran cantidad de los procesos que han tenido en los últimos años se han asociado materialmente, laboralmente, económicamente con la Unión Europea. Y entonces aquí, David, lo que está en juego es la gravitacionalidad del eje, el eje de no querer perder Rusia, la Unión Soviética otrora, es ese espacio periférico que en las relaciones internacionales cobra mucho poder y mucho dinamismo. Y es que por Kiev cruza una gran cantidad de ductos que permiten la llegada del gas hacia Europa. Y entonces, evidentemente, para Rusia perder una asociación periférica como la que tenía sobre Ucrania significaba un desbalance estratégico respecto de lo que significa para Rusia mantener ese eje incólume de sociedades que fueron en su momento soviéticas y que se han convertido luego de la caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbe de la Guerra Fría y todo el proceso ulterior, ¿no es cierto?, en espacios que no han querido descartar. Considerando la dependencia europea del gas ruso, ¿hasta dónde crees que la Unión Europea va a acompañar a Estados Unidos en estos anuncios de mayores sanciones? Fíjate, yo creo lo siguiente. Kiev tiene en estos momentos control de luz, agua, ¿no es cierto?, servicios básicos sobre la zona de Crimea, con lo cual se crea un fenómeno de gran presión internacional. La Unión Europea es orbitalmente un espacio que está del lado de la conducción de los Estados Unidos de América. Por eso que ha habido un rechazo casi en bloque de Occidente frente a lo que acabamos de ver el día de ayer o antes de ayer. Entonces, la Unión Europea no está dispuesta a perder un marco de hegemonía como bloque, porque ya no opera unilateralmente, sino como bloque, en una sociedad que históricamente, sobre todo en la zona norte, ha tenido controlada. Entonces, aquí estamos en luchas intestinas por espacios, por territorios, que de una u otra manera van estableciendo los roles de dinámica de poder de la región. Rusia acaba de señalar con esta movida política que ha hecho sobre Crimea como un resultado de un referéndum, a mi juicio, porque hay fuerzas de ocupación absolutamente proscrito por el derecho internacional, por eso es nulo de toda nulidad, pero ha habido una decisión. Entonces lo que se está creando es un marco realmente de, a mi juicio, una futura inmediata convulsión interna, lo que puede degenerar en una suerte de guerra civil. Yo no creo en una suerte conflictual, ¿no es cierto?, de hegemones, Estados Unidos y Rusia, sino más bien que los dos dan insumos para lo que ha sido siempre la regla. La regla es que después de la Segunda Guerra Mundial, los superactores no tienen una relación directa conflictual, sino más bien utilizan, ¿no es cierto?, los espacios donde ellos quieren tener una gravitación importante. Y eso es lo que está pasando actualmente. Vamos a ver cómo va a desencadenar este asunto. Las sanciones. Fíjate. Pero entonces, solamente para cerrar ese tema, ¿no se ve una salida clara a una negociación entre Rusia, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea? Básicamente, aparentemente, hasta este momento, la salida es eso que has planteado. No hay una salida clara todavía, porque todavía no se han materializado, David, las expresiones de la presión internacional que hoy son una regla en el tema económico. Cuando se produzcan sanciones económicas sobre Rusia, ha habido un anuncio que se va a hacer sobre 7 rusos y 4 ucranianos prorrusos. Pero cuando la sanción sea realmente... específicamente en ese caso? Las sanciones son básicamente impedirles, ¿no es cierto?, la actividad bancaria en los Estados Unidos de América, ¿no es cierto?, y cualquier actividad que tenga relación con bienes raíces en los Estados Unidos de América. Pero bueno, pero esta es una primera etapa. Claro. Sin embargo, el macro de la sanción en el derecho internacional, y esto hay que decirlo porque hoy en la mañana un alumno me preguntaba, doctor, ¿acaso va a haber una guerra internacional? La respuesta es en estos momentos que no, porque la regla internacional, David, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido que las sanciones han sido siempre de carácter económico. Las guerras, como carácter o uso de fuerza
uso de fuerza intestada bajado de la coacción, que es la fuerza, o la coerción, que es la amenaza, ya no son una regla. Sí coadyuvan a crear los marcos de tensión. Por eso hemos visto movilizaciones armadas en los dos lados, en una zona que hoy se convierte en una zona de verdadera tensión internacional, pero que la sanción económica es la que va a permitir, a mi juicio, ¿no es cierto?, la fluidez en algún momento inmediato de un mecanismo de negociación. Mira, la próxima semana hay una convocatoria para la reunión del G7, ya no el G8. O sea, los 7 países más Rusia eran los 8 países más importantes, poderosos económicamente. Ya no está Rusia. Con lo cual seguramente lo que van a atender es una estrategia para cómo controlar esta astucia, porque ha sido un acto astuto ruso, de lograr esta separación de Crimea respecto de Ucrania. Creo que el asunto tiene todavía para ver cada día que va a pasar, nos vamos a encontrar con una respuesta nueva frente a un fenómeno totalmente articulado. Será motivo entonces para atenderte en las próximas semanas aquí para conversar. Muchas gracias por esta explicación, vamos a estar atentos a lo que pase. Muchas gracias. Así, gracias. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Puntos de Vista. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche.